La distancia en la vida real entre dos objetos, como por ejemplo entre un árbol y una piedra, se mide en centímetros o metros. La masa se mide en gramos. El tiempo se mide en horas, minutos, segundos, etc. Y en la música también tenemos un recurso para medir la distancia entre dos notas, que son los intervalos. Los intervalos son la medida que utilizamos para medir la distancia entre las notas. Esta distancia se mide contando la cantidad de notas que hay entre dos notas dadas. Por ejemplo, si tenemos las notas Do y Fa, decimos que hay un intervalo de 1/4, ya que entre Do y Fa hay 4 notas. Por ejemplo, entre Re y La hay 1/5, ya que hay 5 notas entre ambas: Re, Mi, Fa, Sol, La. Sin embargo, esto que acabo de decir no es del todo correcto. No es cierto que hay 4 notas entre Do y Fa. Si recordamos la explicación de tonos y semitonos que aparece en el video anterior, vamos a ver que entre Do y Fa en realidad tenemos una distancia de 2 tonos y medio, es decir, en total tenemos una distancia de 5 semitonos. Es decir, que tenemos 5 notas entre medio: Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi y Fa. Lo correcto no es decir entonces que hay 4 notas de distancia entre Do y Fa. En todo caso, lo que sí podríamos decir es que hay 4 grados de distancia entre Do y Fa. Bien, acabo de confundirlos. Voy a volver un segundo a la explicación del video anterior cuando expliqué las escalas. Recuerden que, dependiendo de la escala, nosotros vamos a tener diferentes notas y cada una de estas notas va a tener un lugar en la escala, es decir, cada una de estas notas va a estar justamente en un espacio, va a tener un orden. Por ejemplo, en el caso de la escala de La mayor, vamos a tener La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y por último La. En este caso entonces nuestro, por ejemplo, tercer grado de la escala va a ser Do sostenido. Y casualmente es justamente una tercera mayor. Pero no nos adelantemos y ahora que aclaré esto, volvamos a la explicación propiamente dicha de los intervalos. En esta tabla prácticamente tenemos toda la información acerca de los intervalos. Los intervalos tienen una clasificación muy específica de acuerdo a la cantidad de semitonos o tonos que tienen. Puede ocurrir que dos intervalos formados por dos parejas iguales de sonidos tengan distinto nombre dependiendo de su función y del contexto musical en el que se encuentren. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si bien una cuarta aumentada en cantidad de tonos y semitonos es lo mismo que una quinta disminuida, es decir, en el caso de un Do, por ejemplo, la quinta justa sería un Sol. Por lo tanto, una quinta disminuida sería un Sol bemol. Ahora, una cuarta justa, a partir de un Do, sería un Fa. Entonces, una cuarta aumentada sería un Fa sostenido. Como nosotros utilizamos el sistema temperado de 12 notas, donde Fa sostenido es lo mismo a Sol bemol, y digo lo mismo entre comillas porque ya vemos que desde la teoría no es lo mismo, pero me estoy refiriendo a que se tocan en el mismo lugar. Es decir, en un piano, por ejemplo, la nota de Fa sostenido está en la misma tecla que la de Sol bemol. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en un ukelele, en una guitarra o en un bajo. El traste que tengo que pisar para, por ejemplo, tocar un Fa sostenido es el mismo traste que tengo que tocar para un Sol bemol. Esto quiere decir que, digamos, son la misma nota. Esto, recordamos, se debe a que nosotros utilizamos un sistema que se llama de temperamento igual. Esto quiere decir que nosotros dividimos la octava en 12 partes iguales, llamadas semitonos, como vimos en uno de los primeros videos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, las notas Fa sostenido y Sol bemol suenan igual, pero desde el punto de vista teórico no es lo mismo un Fa sostenido que un Sol bemol, justamente porque son dos notas distintas. En una armadura de clave no es lo mismo decir que todos los Fa que aparezcan van a ser Fa sostenido, a decir, por ejemplo, que todos los Sol que aparezcan van a ser bemoles. Estaríamos, digamos, dando dos indicaciones distintas, y justamente por eso es que, entre otras cosas, diferenciamos bemoles de sostenidos. De igual manera, nosotros, por ejemplo, diferenciamos una cuarta aumentada de una quinta disminuida, porque si bien es la misma cantidad, digamos, de tonos y semitonos, la función que cumple una cuarta aumentada no es la misma que la de una quinta disminuida. Entonces, retomando con los intervalos, vamos a tener esta tablita donde horizontalmente se indica la distancia entre los sonidos y verticalmente se indica cuál es el nombre que corresponde para cada uno de los intervalos.
que, por supuesto, adquiere su nombre en relación a la distancia. Básicamente, por ejemplo, tenemos los intervalos mayores, los intervalos menores, los aumentados y los disminuidos. Por ejemplo, una quinta justa va a ser 3 tonos y un semitono, mientras que una quinta aumentada van a ser 4 tonos y una quinta disminuida van a ser 3 tonos. Fíjense que siempre están a una distancia de semitono entre sí. Los intervalos también se califican como consonantes o disonantes. Esta calificación ha variado enormemente a lo largo de los siglos. En la armonía tradicional, desde el siglo XVII por lo menos, consideramos disonantes a los intervalos armónicos de primera aumentada, es decir, un semitono cromático, la segunda mayor o menor, la cuarta aumentada, la quinta disminuida o aumentada, la séptima mayor o menor y la octava disminuida o aumentada. Y de forma más detallada, llamamos consonancias perfectas a los intervalos de cuarta, quinta y octava justas, consonancias imperfectas a los intervalos de tercera y sexta, sean mayores o menores, disonancias absolutas a los intervalos de segunda y séptima, sean mayores o menores, disonancias condicionales a todos los intervalos aumentados y disminuidos, excepto la cuarta aumentada y la quinta disminuida, que son consideradas semiconsonancias. Un intervalo se puede producir tocando ambas notas al mismo tiempo y vamos a tener lo que se conoce como intervalo armónico, o una después de otra y vamos a tener lo que se llama intervalo melódico. En este último caso se puede diferenciar la dirección del sonido entre ascendente, es decir, cuando la nota es más aguda que la primera, y descendente, cuando la nota es más grave que la primera. Vamos a escuchar algunos intervalos para salir un poco de esta explicación tan teórica y bajarlo un poco a la práctica. Para hacerlo más sencillo lo voy a hacer a partir de Do. Primero vamos a ver los intervalos mayores. Por ejemplo, esto es una segunda mayor, una tercera mayor, una cuarta justa, una quinta justa, una sexta mayor, una séptima mayor y una octava justa. Ahora veamos los intervalos menores. Esto sería una segunda menor, tercera menor, sexta menor y séptima menor. Y por último nos estarían faltando los intervalos aumentados y disminuidos. Pero, por ejemplo, si vamos a la tabla vemos que la segunda aumentada es igual a la tercera menor. O que, por ejemplo, la cuarta aumentada es igual a la quinta disminuida. Y cuando digo que es igual, vale aclarar que no es que son efectivamente iguales, sino que, como dije antes, tienen la misma distancia de tonos y semitonos y, en consecuencia, suenan igual. Por ejemplo, así suena una cuarta aumentada, que suena igual a una quinta disminuida y, al menos de oído, no hay forma de darnos cuenta si yo estoy tocando una cuarta aumentada o una quinta disminuida. En todo caso, la diferencia, digamos, la vamos a encontrar cuando analicemos la pieza y veamos efectivamente qué notas son. Para reconocer los intervalos tenemos muchas estrategias. Bueno, podríamos ponernos a practicar y tratar de retener, por ejemplo, el sonido de cada uno de estos intervalos, no sé, tocando con un piano, con una guitarra, con algún instrumento que sepamos que está bien afinado y que nos permita recordar en nuestra memoria auditiva cómo suena cada uno de estos intervalos. Pero también otra estrategia que tenemos es tratar de recordarlos a partir del inicio de canciones populares. Por ejemplo, el Feliz Cumpleaños arranca con una segunda mayor. Es decir, sí es cierto, repetimos un Do al principio, pero la nota siguiente que tocamos es un Re, entonces escuchamos esa segunda mayor entre el Do y el Re. Entonces, si aislamos ese principio, tenemos esa segunda mayor, entonces de alguna forma podemos retener ese sonido en nuestra memoria e identificar cuando suena una segunda mayor a partir de, digamos, nuestra memoria auditiva. Otro caso, por ejemplo, sería el del arroz con leche, que arranca con una cuarta justa. De igual manera, podemos retener cómo suena una cuarta justa. Acá les dejo una lista de canciones cuyos inicios nos pueden ayudar a retener estos intervalos.
Y también te recomiendo que entres a teoría.com para practicar de forma gratuita intervalos. Además de los intervalos mencionados, existen otros intervalos que tienen distancias mayores a una octava, pero son derivados de los que ya mencionamos. Por ejemplo, la novena es la misma nota que la segunda, solamente que una octava hacia arriba. Estos intervalos son utilizados en los acordes con extensiones y alteraciones. Pero, ¿qué es un acorde y cómo se construye un acorde? Vayamos a ver el próximo video.